Bienvenidos una vez más. Hoy, en nuestras noches de reportaje, hablaremos acerca de la evolución de las videoconsolas a través de los años, descubriendo sus aspectos y cómo han evolucionado a través del tiempo, con algunas consolas que marcaron un cambio en los videojuegos. Pero antes de eso, ¿qué es una videoconsola? Una videoconsola, o consola de videojuegos, es una máquina cuyo propósito es entretener al usuario, por medio de videojuegos que son puestos en esta a través de cartuchos, discos, tarjetas de memoria o cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento. Originalmente, el propósito de las videoconsolas era únicamente para jugar videojuegos, pero con el paso del tiempo se han adquirido diversas nuevas funciones, como por ejemplo la reproducción de contenido multimedia o la conexión a internet para conectarse a jugar en línea. Las videoconsolas, a lo largo del tiempo, se han caracterizado por ser cada vez más innovadoras y tecnológicas. A continuación, les mostraremos cómo han ido modernizándose estas, a través de las distintas generaciones. La primera generación y la primera videoconsola. La primera videoconsola, llamada Magnavox Odyssey, lanzada en las tiendas japonesas a finales del año 1972, fue creada por Ralph Baer, quien es considerado como el padre de los videojuegos. Esta consola utilizaba cartuchos y carecía de sonido, pero pese a eso, fue un gran éxito en la época. Segunda generación. Esta generación se caracterizó por el dominio absoluto de las videoconsolas Atari, con su versión Atari 2600 y Atari 5200. Estas dos consolas tuvieron gran éxito, siguiéndolo con el sistema de juegos en cartucho. Fueron lanzadas en el año 1967 y 1982 respectivamente. Estas consolas poseían gráficas mejoradas y varias características que no se podían encontrar en ninguna otra consola de ese entonces. Tercera generación. La NES, o como es conocida en Japón, Famicom, lanzada por Nintendo, llegaba al mercado, arrasando con todos y sin tener rival, utilizando cartuchos y su control con forma rectangular. Esta consola fue considerada la mejor de esta época, hasta la salida de la Sega Master System, por parte de la compañía Sega. Ambas consolas caracterizadas por marcar un resurgimiento de los videojuegos en una época en que iban en decadencia. Cuarta generación. En esta cuarta generación, en 1988, Sega presenta su consola con una CPU de 16 bits, conocida como Sega Genesis en América y Sega Mega Drive en Europa y Asia. Luego, en 1990, Nintendo saca su consola de 16 bits, llamada Super Nintendo o Super Famicom en Japón. También, este mismo año, la productora de arcades SNK saca Neo Geo, la consola más potente de esta generación, pero con una elevada destaca por los chips gráficos añadidos al cartucho. También aparecen conceptos como multitarea, multimedia, gráficos vectoriales, etc. La Super Nintendo se vuelve la consola más vendida con 49 millones de unidades, aunque la más vendida en Europa es la videoconsola Mega Drive. Quinta generación. Se trata de una generación que supuso el paso de los 2D a los entornos tridimensionales 3D, implicando el cambio de 16 bits de la cuarta generación a 32 bits, aunque posteriormente se cambió a 64 bits, ya que Nintendo lanzaría un sistema que rompería la apodo. La generación comenzó en el año 1993 con la Amiga CD32 de Commodore. Posteriormente se inició una rivalidad entre tres consolas: Sega Saturn 1994, PlayStation 1994 y Nintendo 64 en 1996. Sexta generación. Comienza a finales del siglo XX, con la primera consola llamada Sega Dreamcast, lanzada en Japón el 27 de noviembre de 1998. En el ámbito comercial, la PlayStation 2 de Sony tuvo un gran número de ventas. En esta generación también apareció la famosa Game Boy Advance. Esta consola tuvo un éxito en el terreno de las portátiles. Séptima generación. Comenzó el 22 de noviembre del 2005, con el lanzamiento del Xbox 360. Continuó con el lanzamiento del PlayStation 3 el 17 de noviembre del 2006 y el Wii el 19 de noviembre del 2006. Esta generación se caracteriza por introducir los controles con sensor de movimiento. Por parte de Nintendo se creó el Wii Remote. Sin quedarse atrás, en septiembre del 2010, Sony incorpora el PlayStation Move. Al ver las ventas de los controles con sensores de movimientos, Microsoft lanzó la Kinect. Esta no utiliza controles, ya que utiliza una cámara que transforma al usuario en el propio control. En el terreno de las portátiles, se creó la Nintendo DS el 21 de noviembre del 2004. Octava generación. Comienza con el lanzamiento de Nintendo 3DS el 25 de febrero del 2011. Esta consola es la sucesora de la antigua Nintendo DS.
La nueva consola de Nintendo compite con la consola de Sony, llamada PlayStation Vita, creada el 27 de enero del 2011. Nintendo también sacó otra consola, Wii U, con el propósito de hacerles competencias a las actuales consolas de Sony y Microsoft, Xbox One y PlayStation 4. Así termina la octava generación, con la rivalidad entre las consolas Xbox One, PlayStation 4 y Wii U. Cada consola es la sucesora de su cuarta generación, Xbox 360, PlayStation 3 y Wii, cada una con sus respectivas características. Esto ha sido el reportaje de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima noche de reportajes.